Allá ya está, cuando quiera está. Bueno, antes de empezar, bueno, yo uso el micrófono porque se graba, si no, como que igual se me escucha, ¿no? Pero bueno, así le queda para alguna otra persona que quiera verlo después. Em, Antes de empezar con el estudio de hoy, quisiera hacer una especie de, ¿cómo se dice? Introspección, no sé si sería la palabra, pero para saber qué se acuerdan del año pasado, algún estudio en particular, algún tema, algún versículo, no sé, alguna palabra que les haya quedado, alguna crítica, opinión también, no sé, ¿qué se acuerdan? Escucho. Allá atrás ustedes también pueden hablar en multimedia. Agus, ¿te acordás que estudiamos el año pasado? El año pasado. Apocalipsis. ¿Te acordás? Sí, sí, Apocalipsis. ¿Qué más? No, no, ya desaprobaron todo igual. Después vimos un poco de la Navidad, ¿se acuerdan? También ya estaba cerca fin de año, como que ahí uno tiene la cabeza en mil cosas, ¿no? Sí, no, ayer tuvimos el estudio con los jóvenes acá sobre hechos. Hechos se viene estudiando hace como 3 años con los jóvenes. Y Francisco nos decía, ¿se acuerdan la vez pasada? Y no me acordaba nada. Hizo una introducción de todo y para mí era todo nuevo, como si nunca lo hubiese dado, parece. Y es así, medio que nos olvidamos. Y está bien, por eso también es bueno recordar y cada día estar de nuevo, ¿no? Buen día, buen día. ¿Cómo estás? También hice ese ejercicio con un- uno de los jóvenes. Pues el año pasado me habían invitado a predicar en el campamento y este año me invitaron de nuevo. Entonces le pregunté a uno de los chicos que estuvo, ¿te acordás algo de lo que compartí el año pasado? No, sé que predicaste de tal cosa, de tal versículo. Y sí, sí, pero todos predicaron de ese versículo porque era el tema del campamento, o sea, era medio difícil no acordarse. Eh, Como que en un momento, bueno, me frustró porque digo, bueno, no se acuerda de nada de lo que dije. Y está bien, porque de alguna manera eh, los estudios de la Biblia y nuestro día a día, los domingos, cumplen más la función de, no sé, el fideo con salsa, el guiso del día a día. Si yo les pregunto, el miércoles, esta semana, el miércoles, ¿qué comieron? ¿Se acuerdan? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esther? No, pero en Año Nuevo, ¿se acuerdan que probablemente comieron un asado? O en Navidad, si estaba bien la economía. Entonces, algo así, los estudios bíblicos, los domingos, el día a día suele ser como eso, es el pan nuestro de cada día, que no te acordás que comiste, pero sabés que comiste porque hambre no tenés. Entonces la Biblia tiene esa función, ¿sí? Y a veces pasa de que, como un asado, te acordás de alguna cosa que te impactó y vos decís, ah, sí, eso me tocó un poco más fuerte que lo otro. Entonces, bueno, la Biblia es el pan diario, no es el asado de Navidad. Eh, Así que bueno, mi confianza siempre está en que no se trata de mi elocuencia o de cuánto impacto lleve los estudios a las personas, sino que el Espíritu Santo usa su palabra y va alimentando a cada uno de nosotros como el guiso de cada día, ¿no? Bueno, este estudio vamos a estar dándolo con la hermana Esther así intercalado. Los dos primeros voy a estar yo, después va a estar la hermana Esther. Va a ser una seguidilla de estudios, ¿sí? Sobre lo que es la doctrina de las escrituras, se llama. Eh, un nombre más técnico es bibliología, ¿sí? Es como se lo conoce en teología. Y ahí está. Esos son los temas que vamos a ver hoy. Hoy es una introducción, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los medios que Dios usa para revelarse. Vamos a ver específicamente uno de ellos, que es la revelación escrita. Después, cómo esa revelación está completa y
vamos a ver por último la distinción o la diferencia entre lo que es la revelación de Dios y la iluminación del Espíritu Santo. ¿Sí? Primer diapositiva que le siga esa, medios de revelación vamos a ver ahora. Pregunta, antes de pasar a la siguiente, esas preguntas. ¿Qué medios, sí, ustedes por ahí conocen o pensando así, qué medios Dios usa para revelarse o qué medios Dios usa o usó para darse a conocer a la humanidad? ¿Sí? Revelarse puede ser de diferentes formas, puede ser hablando o, ¿sí?, yo me muestro a mí mismo a veces hasta sin hablar, yo estoy parado enfrente de ustedes y me muestro, ¿no? Entonces, ¿qué medios, qué cosas Dios usa? A ver, les escucho. El que ve la naturaleza y no ve a Dios, no ve nada. Dios se revela a través de la creación. Muy bien. Los milagros, ¿sí? Las cosas sobrenaturales, ¿sí? La conciencia. Ujú. Exacto, en Romanos que dice que, sí, la conciencia, ¿no? Los que no conocieron a Cristo serán juzgados por su conciencia. Muy bien. Sí, están casi todos los que tengo acá anotados. Calidad. Muy bien. La siguiente diapositiva, ahí le puse en dibujitos. Podría decirse que hay muchas, si uno quiere agarrar todo, pero de alguna manera se suele agrupar en esos 4 grupos, ¿sí? Naturaleza, que está bien arriba, que Dios se revela por la naturaleza. Vamos a leer eso primero en Salmos 19.1, que alguien busque. Y otra persona puede buscar Romanos 1.20. Hay muchísimos versículos, pero estos son los más explícitos que revelan esta verdad, ¿no? Salmos 19.1, quien tenga pueda leer. El cielo cuenta, habla sobre la gloria de Dios, ¿sí? Como decía mi madre, el que ve la naturaleza y no ve a Dios, no ve nada. Y es cierto, uno cuando, como dice Salmos ahí, mira el cielo, si te sentás a mirar las estrellas, y te preguntás, ¿qué hay más allá de eso? ¿Quién hizo eso? ¿Quién pintó algo tan grandioso, ¿no? Surge esa pregunta. ¿Hay algo más glorioso que ese mismo cielo que lo hizo? Romanos 1.20. Bien, acá es el versículo que también habla muy bien sobre esto. Pablo acá está hablando sobre la culpabilidad del hombre, diciendo, nadie tiene excusa, ¿sí? Porque todos, viendo la naturaleza, saben de que Dios existe. El segundo, sí, hay muchos otros versículos, pero la segunda forma en que Dios se revela es, bueno, la personita esa, la conciencia, como decía la hermana Esther. Pero hay 2 formas de entender por ahí la palabra conciencia, ¿sí? O cómo, ¿cómo se dice? Categorizarla. La hermana Esther decía sobre estas personas que no conocieron el Evangelio y serán juzgadas por su conciencia. ¿Sí? Eso es la conciencia del corazoncito sobre el bien y el mal. ¿Sí? La conciencia, la ley moral escrita en nuestros corazones. Pero antes, la conciencia, la Biblia lo aborda como la conciencia de que Dios existe. ¿Sí? La Biblia nos enseña de que Dios, como vimos en la naturaleza, se reveló, pero no es solamente que la gente como que está en un punto de,
no saber que Dios existe, ve la naturaleza y ahora sí sabe, sino que lo que la Biblia nos enseña es que aunque la gente no vea la naturaleza, ya sabe que Dios existe, ¿sí? Existe una conciencia que Dios puso en nosotros de que Él existe. Vamos a ver 3 versículos ahí, ¿sí? Salmo 53, 1. Puede buscar, papá. Hechos 17. Puede buscar Esther. Hechos 17. 53.1, Hechos 17. Y sí, lee nomás. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad, no hay quien haga bien. Acá nos dice que el necio habla desde su corazón negando la existencia de Dios. Entonces no es que dice que el necio no sabe si hay Dios o no, dice el necio dice en su corazón no hay Dios, él niega, ¿sí? Es consciente de que hay, pero lo niega. Hechos 17, 22 y 23. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba escrito: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, ese es a quien yo os anuncio. Bien, esta historia es bastante conocida. Pablo entra en Atenas y ve este templo lleno de dioses. Y las personas ahí, por si faltaba alguno, agregaron uno al Dios no conocido, ¿sí? Y Pablo aprovecha esa ocasión, ¿sí?, para predicar el Evangelio. De alguna manera vemos también en la historia de la humanidad cómo las personas son conscientes de que Dios existe y el camino que buscan, como dicen Romanos, es negar a Dios y adorar a las criaturas antes del Creador, ¿sí? Lo que hace la humanidad es crearse ídolos con tal de no tener que adorar a Dios, porque a Él lo niegan, ¿sí? Dios es un Dios vivo, un Dios personal que pide cosas, un ídolo no pide nada, y si pide, yo hago que pida lo que pida, ¿no? Los sacrificios y todo lo que los prosélitos hacen son cosas que el mismo ser humano creó. Y por último, Eclesiastés 3:11, un pasaje muy conocido, les leo, dice que Dios hizo todo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de las personas, sin que el hombre alcance a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Sí? Acá está otra vez esta realidad de que Dios plantó, de alguna manera puso esta conciencia de que la eternidad existe y que el hombre, a pesar de que tenga esa conciencia de que hay algo después y que esto no se termina en la muerte, no alcanza a entender la grandeza de Dios, ¿no? Entonces ahí tenemos, primero, Dios se manifestó a través de la naturaleza, después tenemos cómo Dios se reveló en la conciencia de la persona, ¿sí? Todos son conscientes. Esto en la práctica muchas veces nos pasa, a veces puede que nos pase, que hay algunos cristianos que con la intención de compartir el Evangelio y defender la fe, discuten y discuten con los ateos, ¿no? Vemos a veces en internet, vemos cómo hay libros y libros escritos intentando demostrar la existencia de Dios. Y lo que es interesante es que la Biblia nunca se preocupa en demostrar que Dios existe. La Biblia lo asume como real, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la Biblia nos enseña que los ateos son los que no existen, ¿sí? Dios sí existe, los ateos no existen. Los que existen sí son los antiteístas, que es lo que dice Salmos, que niegan a Dios. Entonces, cuando se aborda a una persona que se hace llamar a sí misma atea o agnóstico, que no sé si existe o si no, y todas esas ramas de pensamiento, no hay por qué abordarlo con intentar demostrar que Dios existe, porque ellos saben, ¿sí? La Biblia nos enseña que todos saben que Dios existe. La realidad es que lo niegan. ¿Por qué? Para poder seguir en los pecados, ¿no? Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Porque si yo asumo y reconozco que Dios existe,
el Dios que la Biblia nos revela, eso requiere de que yo abandone mi vida de pecado, ¿no? O por lo menos, si no quiero abandonarla, me siento culpable, mi conciencia me empieza a condenar. Entonces, si yo hago algo mal, mi conciencia, ¿sí?, me dice, eso está mal, ¿sí? Hay un Dios que eso lo castiga, ¿no? Y que después de la muerte va a haber algo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Bueno, eliminar a ese Dios, ¿sí? Es así de fácil. Un ladrón que vive robando, ¿de qué forma se libera de la cárcel? Bueno, elimina al juez, ¿no? No te manda a la cárcel. Pero bueno, eh, sí. Yo no creo en Dios, porque nada le convence. Me gusta mucho Nietzsche, un escritor, un filósofo, escribió muchísimos libros donde él dice de todo para explicar por qué no cree en Dios, por qué no cree en Dios. Y cuando no se casó, no tiene amigos, todo eso, un poco excéntrico, vamos a decir. Y cuando ya estaba en los últimos tiempos de su vida, él era muy enfermo y no tenía quien le cuide. Y entonces va a una pensión donde tiene todo. Viene de la pensión y desde ahí empieza a escribir. Al último libro escribió ahí ese lugar. Y cuando ya estuvo por morirse, escribe: si hubiera sido cristiano, no hubiera muerto tan solo, porque solo la señora de la pensión quiere cuidar y nadie. Fíjate, el gran ateo, eso es conocido por todas las universidades, por todos lados, pero es un gran filósofo. Eso fueron sus últimas declaraciones. Si hubiera sido cristiano, o si hubiera creído en Dios, algo así, no hubiera muerto tan solo. Estaba muriendo porque se dio cuenta la soledad que tiene el hombre si no tiene a Dios en su corazón. Es cierto. Sí, es así. El ateísmo no sirve. Nietzsche y muchos otros filósofos también, yo no es que... Muchos otros, pero yo no Sí. me acordaba nada más que se estaba muriendo y ahí se dio cuenta Ujú. y dio testimonio. Para mí eso es un testimonio. Sí, sí, sí. Sí, hay muchos escritos que dicen que el hombre fue quien creó a Dios y no Dios al hombre, que Dios es un invento de las personas con tal de sentirse bien y buscan la vuelta a la quinta pata con tal de negar a Dios y poder seguir viviendo vidas desenfrenadas. Y bueno, Romanos nos lo explica demasiado bien en el capítulo 1. Nuestra conciencia humana del bien y del mal, cuanto más peco, cuanto más hago mal las cosas, más niego a Dios, ¿no? Y más, ¿cómo no me sale la palabra cuando ya no te importa si haces mal o no? Me vuelvo así. Entonces es un negacionismo. Y es interesante, eso es algo que hasta la gente de que no son cristianos lo reconocen, ¿sí? Estaba leyendo un comentario. Ahora vieron que con toda la política que hay por todos lados hay pelea, parece, y saltan a la luz un montón de cosas, qué sé yo. Y a veces hay videos de personas que robaron y se sabe y están las pruebas y dicen, no, 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 yo no robé. Y la gente abajo que escribe, muchas veces no son cristianos, porque uno lo lee y se da cuenta que no son cristianos. Y un comentario que leí decía, esta persona habrá pasado muchos semáforos en rojo y se habrá negado muchas veces en su mente, para que ahora estas cosas no le moleste decir mentiras. Entonces hasta en el mundo se reconoce que negar, ¿sí?, mi pecado me vuelve cada vez más insensible a la maldad. Y ya no me importa, ¿sí? Ya no me importa. Entonces niego también la existencia de Dios y así sí tengo una vida que puedo vivir como quiero, porque no hay ley. Bueno, siguiente punto es la ley moral, que sería el corazoncito, ¿no? Que todos saben que que Dios colocó la ley en los corazones. Romanos 2, que alguien busque. Perdón, ¿cómo es tu nombre? Maximiliano. Así te puedo pedir que busques algún versículo, no hay problema. Vos podés buscar Génesis, no, perdón, buscar el de Romanos. Romanos 2, 14 y 15.
Sí, léele. Bien, gracias Maximiliano. Acá, bueno, es súper explícito. De alguna manera uno piensa, ¿no? Lo que nos dice acá, los judíos sí tenían la ley, perfecto, entonces como que había algo escrito que les condenaba, etcétera. Pero nos da el ejemplo de gente que no es judía, que no tiene la ley. Y vemos, si pensamos, por ejemplo, bueno, si alguien tiene calefón puede sacar, van a comprarle. En una tribu perdida en el medio de, no sé, África o allá en esas... Uy, que está fuerte. ¿Le puedes cerrar la puerta, Seba, un poquitito? Pues acá no vendemos aire todavía. Sí. Encima acá está la ribadita, iba lento. En segunda. ¡buah! Gracias. Pero bueno, hoy es domingo, hoy hay que descansar. Volviendo, alguna tribu en el medio de África o esas tribus que están, no sé, perdidas fuera de lo que es las conexiones de algún tipo y no tienen nada de lo que es la Biblia, no le llegó nunca nada. Y uno piensa, hay un hombre con su esposa y viene otro y se la afana, ¿no? Ese tipo se va a reenojar porque es su esposa, o sea, está mal lo que hizo el otro, va a buscar y hasta lo va a matar, ¿sí? O si le roba maíz de la cosecha, etcétera. Entonces hay esa conciencia, todas las personas saben lo que está bien y lo que está mal. Y cuando hacen algo malo les acusa, ¿no? Eso es lo que nos dice acá. No hay nadie que no sepa lo que no está bien y lo que está mal. Todos tienen la ley escrita en su corazón, en su mente. Y bueno, acá como leía Maxi, dice acá, algunas veces su conciencia les defiende, otras veces les acusa. ¿Por qué? Porque tienen conciencia del bien y del mal, pero no es una conciencia súper perfecta, ¿sí? Porque estamos caídos, somos seres humanos que caímos. Es por eso que, bueno, Génesis, que te iba a pedir a leer, era solo una anotación, capítulo 1 al 3, ¿sí? Génesis capítulo 1 al 3 tenemos el ser humano perfecto, ¿sí? Y no tenía ni una ley escrita. ¿Sí? No tenía los 10 mandamientos que nosotros conocemos hoy, solo Dios le dio una. No comas de ese fruto, come de todo el resto. Encima era más el mandamiento positivo que el negativo. Podés comer de todo lo que se te antoje, menos de aquel. Una sola ley. No estaba no robarás, no matarás, no estaba nada de eso. Entonces ahí vemos cómo el ser humano ya tenía dentro suyo lo que era la concepción del bien y del mal. Ahora, ¿por qué entonces después se da lo que es la ley de Moisés, los 10 mandamientos? Porque desde Adán hasta Moisés no había ley escrita, ¿sí? La revelación de los mandamientos. ¿Por qué Dios la da? Bueno, por varias razones, pero bueno, primera y principal porque nuestra conciencia no está perfecta. Caímos y ya no estamos bien alineados, como que a veces pateamos para afuera y Dios lo que hace es, bueno, esto es lo que está bien y lo que está mal. Que básicamente los 10 mandamientos lo que revelan es el carácter de Dios. No son reglas aisladas que Dios dice, esto tenés que hacer para estar bien conmigo. No, Él nunca lo quiso hacer así, por eso Él nos da la salvación por gracia. Cristo hizo todo y nosotros lo recibimos por fe. Pero lo que los mandamientos nos muestran es, yo soy así, dice Dios, ¿no? Y ahí están las tablas. Dios no roba, Dios no mata, Dios no hace nada de eso, ¿no? Y Él tampoco pide a sus criaturas que lo hagan, sino que les pide que hagan lo contrario, que vivan como Él es. La idea de Dios desde el inicio fue llenar el mundo de su imagen, ¿no? Entonces ahí está, acá está la imagen, los 10 mandamientos. La gente en el Antiguo Testamento no lo pudo cumplir porque lo que intentaban hacer era cumplir los mandamientos para acercarse a Dios y así no funciona. Cristo vino y por medio de Él, que sí es el cumplimiento de todos los mandamientos, es que podemos acercarnos a Dios y al imitar a Cristo, al buscar ser más como Él, estamos siendo más semejantes a Dios.
en Cristo se solucionó todo el problema. Y la última de las formas, hay muchas otras, ¿sí? Como les decía, que se engloban medio debajo de esto, los milagros, como decía la hermana Angelita, la providencia de Dios, que es cómo Dios va obrando, ¿sí? En determinadas situaciones y uno sabe qué decisión tomar o cuál no, como que también Dios usa esos medios, pero estos son los por ahí más específicos, más generales, si se quiere. Las Escrituras, vamos a leer 1, 2, 3, 4 versículos, así que mamá, puedes buscar Hebreos 1, versículo 1 y versículo 2. ¿Sí o no? Vos podés buscar, Agustina, Juan, el Evangelio de Juan, versículo 1, capítulo 1, versículo 18. Vanessa, Juan 5, 39. Y ¿quién me faltó? Creo que están todos. Y bueno, Seba, segunda de Pedro 1, 19 al 21. Hebreos 1, acá estamos viendo la revelación escrita. Ahora sí, primero era la naturaleza, después de que la conciencia, que todos saben de que Dios existe, después la ley moral, Dios se revela a través de que muestra su ley en los corazones de las personas, y ahora las escrituras. Hebreos 1, 1 y 2. Dios, ¿sí? Dice versículo 1, habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces a nuestros padres, ¿sí? Mira hacia el Antiguo Testamento, por medio de los profetas, ¿sí? Dios usó a los profetas para revelar, pero no fue la única forma, ¿sí? Después vamos a ver algunas otras formas en que Dios lo hizo. Y concluye ahí, en estos últimos días, postreros días, concluyó todo en el Hijo. Juan 1, 18. Ese se combina con el tuyo, Vanessa, de Juan 5, 39. Así que termina Agustina y lees vos. A Dios nadie vio jamás. El Hijo unigénito que está en el seno, en la presencia del Padre, Él, Jesucristo, dio a conocer a Dios. Vanessa. Entonces, Hebreos dice que en los últimos días, primero Dios nos habló por los profetas, en los últimos días por el Hijo, se reveló a sí mismo por medio del Hijo, nos dice Juan, ¿sí? El Hijo que estaba en la presencia de Dios, dio a conocer al Padre, y Jesús, hablando con estos, creo que eran fariseos, le dice, escudriñen las Escrituras, ¿sí? Jesús hace referencia a las Escrituras que habían hasta ese entonces, el Antiguo Testamento completo, ¿sí? Todavía no se escribió nada del Nuevo Testamento cuando Jesús hablaba eso, porque ellas, todo el Antiguo Testamento, dan testimonio de mí, decía él, ¿sí? Y segunda de Pedro 1, 19 al 21. Bien, el versículo 20 le lees de nuevo porque no llegué a escuchar. Ahí está, gracias. Sí, es otra versión y estaba buena, como decía. Bueno, eso es lo que es la parte de la inspiración de la Biblia y todo. Eso dentro de 2 domingos la hermana Esther va a estar compartiendo. Así que ya te adelanto un poco qué te toca.
Sí. Pero bueno, hoy lo que vamos a ver acá es cómo Pedro, escribiendo una carta del Nuevo Testamento, dice, fíjense lo que se escribió antes, ¿sí? En los profetas. Después dice cómo fue, ¿no? Que nadie habló palabras de su propia cuenta. Pero acá lo que nos muestra de alguna manera, ¿sí? Es cómo las personas del Nuevo Testamento, ¿sí? Pedro, Jesús, cuando dice escudriñen las Escrituras, hacen referencia al Antiguo Testamento. Pablo también, cuando cita un montón de veces en sus cartas distintos versículos del Antiguo Testamento, dan ese peso de autoridad a la Biblia, a la parte del Antiguo Testamento. Puede ser como una antorcha que se enciende para más adelante ver la verdadera luz que va a ser cuando Cristo venga. El versículo dice así que el Antiguo Testamento es como una señal, una antorcha. Todavía no es la luz. Claro. Están esperando que cuando Cristo viene la luz verdadera. Sí. A ver, una aclaracioncita, para no confundir, ¿sí? Porque hay algunas personas que enseñan de una forma un poco rara, creo que está en el estudio después que va a dar Esther. Pues vos tenés la palabra de Dios, ¿no? Que nosotros decimos la Biblia es la palabra de Dios, sí, perfecto. Pero también tenés Cristo, que es el verbo de Dios, verbo, la palabra de Dios, dice otras versiones. Entonces, ¿cuál de las dos es la palabra de Dios? Y sí. Entonces, ahí cómo funciona, ¿no? Y bueno, muchas personas lo que agarran es como que separan y dividen, ¿no? Como que, no, una cosa la Biblia, otra cosa Cristo, y como que haciendo eso o restan importancia y autoridad a Cristo o a la Biblia. Y eso está mal. Como siempre digo, se puede distinguir, no separar, ¿sí? Como dije a veces, es como a un ser humano. Tiene cuerpo y tiene espíritu. Si vos lo separás, lo matás, ¿sí? ¿Podés distinguirlo? Sí. Agustina tiene cuerpo y espíritu, ¿sí? Agustina por fuera tiene carne, pero por dentro está Agustina. Si yo separo eso, caput, ¿no? Lo mismo con esto. Cristo es la palabra de Dios y la Biblia escrita es la palabra de Dios, ¿sí? Pero ahora, ¿cómo funcionan? Lo leímos recién. La revelación escrita no es algo aislado de Cristo, no es separado de Él, ¿no? Cristo mismo dice, la revelación escrita habla sobre mí, ¿no? Y Cristo habla sobre Dios, el Padre. Cuando leíamos, creo que era Agustina que leyó, Juan 1:18, Cristo que estaba en el seno, en la presencia del Padre, en la presencia misma, Él lo ha dado a conocer. Por ahí esa expresión no es muy completa, si se quiere, es difícil expresarlo, pero la expresión ahí es exégesis, ¿sí? ¿Qué significa exégesis? Bueno, es un término que se usa en la parte de estudio bíblico, es cuando vos agarrás un pasaje y vas y buscas palabra por palabra qué significa, haces un estudio, no sé, agarrás un versículo solo y haces un estudio completo de todo lo que puede significar, lo que significó, y lográs entender ese versículo, que vos decís, ahora sí entiendo todo ese versículo, todo. Imagínate que lográs eso. Bueno, eso es, como por así decirlo, una exégesis completa, ¿sí? Perfecta. Y vos agarrás ese versículo ahora, venís, te parás y lo explicás totalmente, ¿sí? Entonces ahí yo estoy haciendo una exégesis y lo muestro, ¿sí? Bueno, Cristo es eso. Él comprende, Él conoce, porque Él es Dios y Él es la exégesis completa y perfecta de Dios. Él da a conocer a Dios perfectamente. Él no habla sobre Dios como un desconocido o como un ajeno, sino que Él revela a Dios. Por eso es que no podemos separar a Cristo de la palabra de Dios, porque cuando leemos la Biblia estamos leyendo de alguna manera a Cristo, ¿sí? Él es la revelación de Dios. En Hebreos 1 decía eso, Dios nos habló por los profetas, Jesús dijo, ellos hablaron de mí, y por último nos culmina hablando por el Hijo. ¿Qué significa? Dios se estuvo revelando a sí mismo, su persona, durante todo el Antiguo Testamento, como decía Esther, era una antorcha, ¿sí? Que nos iluminaba hacia algo más. Pero era una revelación incompleta, ¿sí? ¿Cuándo se completa? Cuando Cristo viene y muestra y manifiesta totalmente al Padre. Y él mismo dice, yo no vengo a derogar, a quitar la ley, a sacarla, sino a cumplirla. Él la completa,
¿sí? Cristo es la revelación completa y perfecta de Dios. Entonces la Biblia deja de tener sentido. Si ya vino Jesús, entonces ¿para qué necesitamos el resto? No, se complementa. Y porque a Jesús podemos conocerlo solamente por medio de la revelación escrita. Es lo que nos dice en Romanos. La naturaleza nos habla sobre Dios, pero nos dice que se conoce solamente su eterno poder, deidad, su sabiduría, que son claramente visibles. Pero en la naturaleza podemos entender de que una persona llamada Jesucristo nació, vivió, murió en Jerusalén, en Israel en algún momento, y eso fue por nuestros pecados. Ni un lado, ni una hoja está escrito eso, ¿sí? La naturaleza, la Biblia nos dice que es suficiente para condenarnos, pero no para salvarnos, ¿sí? La Biblia es necesaria. Ese es el siguiente punto. La Biblia es necesaria. ¿Es la Biblia necesaria? ¿Por qué? Bueno, por 4 cosas principales, ¿no? Pueden haber muchas más, pero hay 4 principales. Ahí están. Casi que no se ve. Voy a apagar la luz un poquitito. No sé si mejora o empeora, pero bueno. Como dijimos, los distintos medios de revelación, aparte de la Escritura, son suficientes para condenarnos, porque Dios desde el inicio, desde el Edén, nos pidió que le obedezcamos y nosotros no lo hicimos. Entonces no nos salva la naturaleza, no nos salva nuestra conciencia, nuestras ideas, nuestra mente, nos salva solo Cristo, que está revelado en las Escrituras. Sin la Biblia solo nos quedaría adivinar qué es lo que Dios desea de nosotros, intentar adivinar, y aún más tendríamos una visión muy escasa de cómo es Dios. Si solamente el mundo natural fuese nuestro único medio de revelación. Lo vemos en la práctica en distintas culturas, ¿sí? Pueblos originarios, por ejemplo, no sé, los guaraníes, los wichí, en distintos lugares. Su religión está basada en lo que ellos piensan y en lo que ven en la naturaleza. El dios sol, el dios lluvia, el dios esto, aquello, el dios del bien y del mal, el yin yang. Y eso no es suficiente. Si nosotros solo intentamos conocer a Dios con la naturaleza, vamos a disparar para cualquier lado, como humanidad. Y es lo que pasó, adorando las criaturas antes que el Creador. Entonces Dios se revela en las Escrituras para estas 4 cosas. Primero y principal, brindarnos salvación en Cristo Jesús. Bueno, primero y principal en realidad, antes que todo eso, es lo que está siempre por encima de todo. Dios se revela, Dios todo lo que hace lo hace para su gloria. Entonces Él se reveló en la Escritura para su gloria. Eso por encima de todo, ¿sí? Debajo de eso, nosotros salimos beneficiados, ¿no? Nos da salvación en Cristo. Bueno, hay varios versículos, pero no me va a alcanzar el tiempo. Vamos a leer uno de cada uno. Salmos 19:7. Otra persona, a ver, voy a ir tildando los nombres porque si no, todos buscan uno, todos buscan otro. Vamos a empezar de nuevo. Esther, ¿quieres buscar Salmo 19:7? Karen, Romanos 15:4. Maxi, Primera de Timoteo 3, 14 al 15. Y Angelita, Segunda de Pedro 1, 19. Vamos a esperar que encuentren todo, así todos podemos disfrutar de la lectura. Bien, primer punto para darnos salvación en Cristo. Salmos 19:7. La ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. Convierte el alma. Bien, este versículo no nos habla sobre Cristo, pero acá este estudio es un poco más sobre la Escritura, cómo es suficiente para cada cosa. 21, 22. En Romanos 3, 21 a 22 les leo, es lo que habla más explícito sobre eso, que dice, ahora, aparte de la ley, se manifestó la justicia de Dios, ¿sí? No la justicia de la ley, sino otra justicia, la justicia que Dios regala. Esta justicia, dice, testificada por la ley y por los profetas, ¿sí? Escrito en el Antiguo Testamento,
la justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Sí? No una justicia que viene por obedecer la ley, sino una justicia que viene por creer en Cristo. Es una justicia que se me regala, ¿sí? Como si yo hubiese obedecido toda la ley. La salvación en Cristo. Después nos da reglas de conducta hacia Dios y hacia los demás. Romanos 15:4. Sí, acá habla un poco más de la esperanza, ¿no? Pero nos enfatiza esta realidad de lo que se escribió antes, ¿sí? El Antiguo Testamento, las historias que están ahí, se escribió para nuestra enseñanza, ¿no? Para ver qué es lo que ellos hicieron mal, no fallar en lo mismo, qué es lo que hicieron bien y copiarlo, ¿no? Tercero, el manejo de la iglesia local. La escritura nos fue dada también para eso. Primera Timoteo. Bien, bueno, bastante explícito. Pablo está por ir a visitar, pero escribe por las dudas, ¿no? Para dejar escrito cómo debe Timoteo conducirse en la casa de Dios, entre medio de la familia de Dios. Y cuarto, Dios nos da las escrituras para conocer algunos de sus planes para el futuro, ¿no? Segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbre en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Gracias. La antorcha de la hermana Esther. Ahí está la antorcha de Esther. Sí, nos da la escritura para seguir caminando adelante. Tenemos el libro de Apocalipsis, el ejemplo más claro de cómo Dios nos muestra sobre el futuro, ¿sí? Nos muestra lo necesario y suficiente, no más que eso. Entonces, concluimos que las escrituras son necesarias por estas 4 cosas, por muchas otras cosas, pero estas principalmente, y son necesarias para nosotros, ¿no? No para Dios. Dios no necesita las escrituras, solo nosotros las necesitamos. A ver, vamos a leer esto. Bueno, también les leo rápido 2, creo que son 2, motivos por los cuales las escrituras son necesarias en el formato escrito, ¿no? Porque al inicio era oral, ¿no? Moisés fue el que escribió los primeros 5 libros y Moisés no vivió hasta, creo que, no me acuerdo si eran 4.000 años de la creación. No, 4.000 años es mucho. 1.000 y algo, 1.200 creo que era. Bueno, fue mucho tiempo, ¿no? Entonces se fue transmitiendo lo que se conocía desde el inicio. Adán y Eva le contaron a sus hijos a los hijos de sus hijos, y así se fue transmitiendo. Pero sabemos que oralmente como que las historias como que de una generación a otra se va modificando un poco, ¿no? Entonces ponerlo por escrito, en primer lugar, da esa seguridad de que, bueno, es un poco más difícil que se transmita confuso, ¿no? Ese es uno. Antes de Moisés como que no había demasiada tecnología. Moisés lo escribe antes de su muerte, a los 5 primeros libros. Egipto fue el que fabricó los papiros, el que los inventó, entonces Moisés también ya era letrado, era un estudioso y tenía esa tecnología a mano. Él lo pone por escrito para el pueblo que iba a ingresar a la tierra prometida con Josué. Pero también tenemos esa gran cuestión de la pregunta, ¿no? Una pregunta que surge, por lo menos a mí. La historia de la creación, ¿no? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, estaba desordenada y vacía. ¿En qué momento apareció esa historia en la vida humana, ¿no? ¿Adán la estuvo contando desde el inicio o recién Moisés la escribió? La realidad es que nadie estuvo en ese momento para decir, sí, yo vi cuando Dios creó, entonces lo escribo.
Bueno, si fue a Adán o a Moisés, no tenemos idea, pero lo que sí sabemos es que Dios, esa historia, la tuvo que revelar de manera sobrenatural, porque nadie la vivió. Solamente Él fue consciente, solamente Él sabe de que eso fue así. ¿Sí? Lo que nos dice la Biblia es que nosotros no sabemos, ¿sí?, por experiencia de una persona, creo que se dice experiencia empírica, que nos cuente la creación fue así, ¿sí? Solamente Dios lo sabe. Nosotros somos llamados a creer, ¿sí?, que todo aquello que es visible fue hecho de lo invisible, dice Hebreos 11:3, y por la fe lo creemos. ¿Y cómo sabemos que es algo real, ¿no? Porque alguien puede decir, no, eso es un mito, que lo inventaron, porque teorías de creación hay para tirar al techo. Y bueno, aparte de los razonamientos filosóficos, que como que hay bastantes, Colosenses 1:16 al 17 nos dice que Cristo fue el agente. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, sean visibles o invisibles, tronos, dominios, potestades, y Él vino a la tierra y, está bien, no habló sobre la creación, habló de muchas otras cosas, pero Él nos habla cuando tiene unos personajes ahí, hablan sobre el divorcio, etcétera, etcétera. Él le dice, ¿no leyeron que Dios en el inicio creó varón y mujer? ¿No? ¿No lo leyeron? Y él fácilmente podría decir, en el inicio, él fue el agente de la creación, ¿no? Yo los creé varón y mujer. Pero él no, él lo que hace es apuntar a eso que está escrito. ¿No leyeron, acaso? Con eso Jesús dice, la creación no es un mito, es real, ¿sí? Lo que está escrito ahí es verídico. Y el segundo punto, por qué ponerlo por escrito es tan útil, es porque también es más fácil de distribuirlo, ¿no? Uno lo copia y podés mandar para donde sea. ¿Cuánto me queda? 10 minutos para las 10. A ver. Vamos a ir con este y lo otro dejamos para la siguiente. El tercer punto, la revelación completa. Vamos a ir un poco rápido con este. No sé si hay una diapositiva de eso. Sí, hay una. Dios sigue hablando hoy, ¿no? La famosa pregunta. O mejor dicho, la pregunta mejor formulada, ¿por medio de qué Dios sigue hablando hoy? Realmente hay mucho debate sobre este tema, ¿sí? Actualmente vemos y sabemos que hay bastante descontrol sobre esto, que hay muchos líderes por ahí que se autoproclaman profetas de Dios, apóstoles modernos, y predican más acerca de sus visiones y supuestas visiones y revelaciones de Dios que de la misma palabra escrita que Dios nos dejó. Y a veces dicen barbaridades. Básicamente abandonan el ser objetivos de agarrar la Biblia como nosotros hacemos, de ir y ver y razonar en lo que Dios nos revela en su palabra, y empiezan a imaginarse cosas y sentir cosas, y bueno, hay mucho quilombo ahí, y también así engañan a muchas personas. Les leo algunos ejemplos que busqué. Y hay muchísimos, ¿sí? Busqué sobre el 2024 como para tirarles una palabra profética para este 2024, ¿no? Uno nos dice que va a ser un año de lo inexplicable. Van a pasar cosas raras, te van a caer bendiciones raras, te van a hacer transferencias raras, o sea, qué raro que haya esa palabra entre medio, ¿no? Van a sucederte milagros raros. Otro, en el 2024 va a venir una aflicción muy grande. Dios me mostraba en visión que la gente quedaba ciega y le explotaba el cerebro. Va a venir una pandemia peor que el COVID. Otro de los profetas contemporáneos. Otro decía, en los próximos días van a acontecer cosas poderosas a tu favor, cosas gloriosas, aún cosas que no estás viviendo. Vas a ser sorprendido con lo que Dios va a hacer contigo. Siento una palabra fluyendo de parte del Señor para alguien aquí. Así dice el Señor. Cosas que tú pensaste que eran imposibles, te voy a hacer ver que son posibles. Otro profeta, un poco más arriesgado. He aquí yo juro por mi nombre, dice el Señor, que en los próximos 2 años va a estallar un avivamiento en las islas del Caribe, Antillas y República Dominicana.
Otro, veo cosas malas que van a pasarte. Y si no oras, pero si oras, perdón, no te pasarán. Y el último, este año será un año de portales habilitados. Bueno, esto obviamente tiene que decirse con una voz un poco más ronca y casi gritando en el micrófono. Este año va a ser un año de portales habilitados, puertas y portales abiertos para ti y tu familia. Portales abiertos a tu favor. Si lo crees, comenta puertas abiertas, suscríbete y sígueme. Y si quieren buscar después, si necesitan alguna más, hay un sitio web de un profeta Noah que en 2 días, por $15, te entrega una palabra profética para tu año. ¿Sí? Si querés 2, son $30 y así, ¿no? Hay muchísimas cosas. Lo gracioso de todo esto es que uno te dice que va a haber bendiciones y el siguiente te dice que va a explotar el cerebro. ¿Qué onda? ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Se hacen llamar profetas, apóstoles, y si realmente todo eso fuera profético, tendríamos que agregarlo al final, al fondo de nuestra Biblia, todo eso que se está diciendo, porque es palabra de Dios. ¿Y por qué no le estamos haciendo caso a lo que Dios está diciendo? ¿No? Hay muchas razones por las que estas cosas no vienen de Dios, y también da mucho miedo escuchar gente como eso. Yo juro por mi nombre, dice el Señor, y mandan algo que se les ocurrió o que creen que vieron. Hay personas que sí están un poco engañadas y creen de que es así, pero hay otros que lo hacen para juntar plata. Y como dice la Biblia mismo, algunos usan la palabra, la transgiversan para ganancia propia. Son difíciles de comprobar estas profecías. Aparte, nunca son objetivas, ¿sí? Si yo agarro y les digo, este año 2024, voy a tirarles una profecía. Vamos a arriesgarnos. Este año va a ser un año de abundancia para todos ustedes. A fin de año, háganme acordar, nos vemos en fin de año. Si te fue mal económicamente, porque seguro pensaste cuando dije abundancia en algo económico, te voy a decir, no, la abundancia era abundancia de paciencia para pagar tus deudas. Zafé como los mejores. Vamos a ser un poco más específicos. Este año va a ser un año de abundancia económica para todos ustedes. Todos tus ahorros se van a triplicar al 100 por 1. Esa está un poco mejor, ¿no? Ahora nos vemos de nuevo fin de año, a ver si se cumplió. Si no fue así, ¿qué te voy a decir? No tuviste suficiente fe en la palabra profética. O sea, esos profetas zafan siempre. Nunca son objetivos, porque siempre es algo abarcativo. A mí me gusta pensar de ellos como el horóscopo espiritual, de alguna manera. O si vos lees el horóscopo, suele ser a veces más específico. Yo no leo el horóscopo, leí uno solo para ver qué tan parecido era, y el horóscopo es más específico en su profecía que esta gente. Y el horóscopo, bueno, se hace cargo si no le va bien. Le llaman al diario y ellos te dicen, bueno, tenés otro acá, toma. La Biblia nos dice que estas cosas, las profecías ya cesaron, ¿sí? Hebreos 1 nos dice, Dios nos habló por los profetas y por último nos terminó hablando por el Hijo. Y no agrega más nada. Ahí termina. ¿No? La profecía que nos habla mayormente, ¿sí? Profetas, cuando nos habla de profetas, cuando nos habla de la palabra profética más segura, nos está diciendo, no como actualmente hay esa visión de profecía, ¿sí? El querido, hablo sarcásticamente, ¿no? Apóstol Guillermo Maldonado, que va a visitar dentro de poco la Argentina, no lo vayan a ver ni lo escuchen, ¿sí? Porque es uno de estos que también predicen el futuro, dijo que él predijo que Argentina iba a salir campeón y salimos campeones, y también predijo que Argentina iba a tener un nuevo presidente. Casualidad, cuando hay elecciones siempre hay nuevo presidente, ¿no? Aunque sea el anterior, es nuevo ahora, ¿no? Linda profecía. No sé cuándo la dijo porque no encontré, así que bueno. Según este apóstol moderno, profecía es predecir el futuro. Y es lo que la mayoría de nosotros como que cree que es así. Ahora, si nosotros agarramos toda la Biblia entera, y hacemos una estadística, encontramos que entre el 5 y el 10% máximo es profecía predictiva, profecía del futuro.
¿sí? Cuando hay un profeta, una persona que habla sobre algo que va a pasar en el futuro, entre el 5 y el 10%. El restante 90 o 95 no es predictiva. Entonces, este querido apóstol, que se hace llamar apóstol, se acaba de equivocar dando una palabra supuestamente de parte de Dios falsa, porque Dios en su palabra nos muestra que 90-95% no es predecir el futuro. Y si no, agarren cualquier libro profético, excepto Apocalipsis, que es totalmente casi del futuro, un profeta, cualquiera del Antiguo Testamento, ¿sí? La mayoría de las veces era llamado de arrepentimiento. Vuelvan, 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 vuelvan. Porque si no, y ahí un versículo de profecía, ¿sí? Entonces, bueno, terminamos por acá, seguimos el domingo que viene. Espero no haberles abrumado, ¿sí? Cualquier cosa después, si se sienten mal, podemos buscar alguna palabra profética de la parte segura, ¿sí? Acá está la palabra profética más segura, lo que nos dice Pedro. ¿Necesitas alguna palabra para este 2024? Mira, Dios ya nos dio una y bastante amplia para leer, ¿sí? No hace falta estar buscando en esos gurús cristianos que no sirve, ¿no? No sirve. Así que bueno, terminamos con una oración y empezamos enseguida el culto. Padre nuestro, gracias Señor por tu palabra. Gracias por haberte revelado a nosotros, por haber enviado a tu Hijo y darnos la salvación y darnos todo lo que necesitamos en Él. Gracias Padre porque tu Espíritu y tu palabra son suficientes para darnos salvación, para consolar nuestra alma y hacernos esperar en ti en cualquier situación. Te rogamos que nos perdones si, bueno, tal vez en algún pensamiento, tal vez yo dije algo que no era correcto o lo dije de una manera mala, que puedas tener misericordia y tu palabra pueda hablar a nuestros corazones. Bendícenos y bendice también el culto a continuación, que pueda ser de gloria para ti y de provecho para todos nosotros. En tu nombre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias.